Bienvenidos a este curso nuevamente de Fundamentos de Matemáticas. Y pues ya recordando la clase pasada de proposiciones 1 y 2, ya habíamos avanzado con lo referente a los conectores lógicos, ¿no? Ustedes recordarán, tengo por acá mi documento de Word. Habíamos trabajado bajo esta tablita: conjunción, disyunción, inclusiva, exclusiva es cuando solamente pueden suceder una de las dos, pero no las dos a la vez. No pueden ser verdaderas las dos. Condicional, ¿no? Que es causa-efecto y tiene esa condición fundamental, ¿no? Valga la redundancia en el condicional, es que si el antecedente es verdadero, no puede suceder que el consecuente sea falso. En esa situación es falsa. El condicional sí, entonces solo en una situación es falsa, y ya lo habíamos analizado pues en el anterior video. El bicondicional está compuesto de dos sí entonces, ¿no? Tanto de P a Q como de Q a P. Situación que también ya la habíamos analizado a partir de estas proposiciones compuestas. Bueno, vamos a continuar con lo referente a lenguaje de la lógica proposicional, y una pequeña definición aquí en este documento de Word. ¿En qué consiste el lenguaje de la lógica proposicional? Pasar del lenguaje natural o usual al lenguaje proposicional con su propia sintaxis y semántica. Ya algo de esto ya lo hicimos cuando hablábamos de la simbolización utilizando las letras P, Q y R, distinguiendo las proposiciones o los enunciados que son atómicos, ¿ya? Dándoles dos valores de verdad, verdadero o falso, y construyendo sus respectivas tablas de verdad después de haber determinado los conectores lógicos como la conjunción, disyunción, ¿no? Las que acabé de mencionar, empezando por la negación. Ahora bien, para poder pasar de ese lenguaje natural al lenguaje lógico proposicional, ¿qué debemos hacer? ¿No? Tener en cuenta estas características que tiene cada conector lógico. Por ejemplo, volvemos y hablamos en este caso de la conjunción. Ya sabemos que la conjunción, su conector lógico es la I, P y Q. Pero resulta, como nuestro lenguaje natural es tan ambiguo, y en algún momento nos van a aparecer enunciados largos algunos, que se van a analizar desde la lógica, pero para poderlos analizar necesitamos simbolizar tanto las proposiciones atómicas que aparezcan, como también los conectores lógicos, pero no siempre va a aparecer en el caso de la conjunción la letra I. Y aquí tenemos unas equivalencias en el lenguaje natural. P y Q también equivale a P y pero. Por lo tanto, el conector pero también es conjunción, aunque, sin embargo, no obstante, a pesar de, a menos, igualmente. Todos ellos son estructuras equivalentes a P y Q. Entonces, hay que tener en cuenta más adelante los ejemplos que vamos a desarrollar estas características de los conectores lógicos. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Este ejemplo dice, le aumentamos un poco a nuestro documento, ¿no? Por ejemplo, la primera proposición: en Haití hay inflación y no hay crecimiento económico. Muy simple, como viene la conjunción. La segunda: el gobernador tiene buenas intenciones, sin embargo, no tiene presupuesto. Y también es conjunción. La oferta es alta, no obstante, la demanda es muy pequeña. Conjunción de la proposición oferta es alta y la demanda es muy poca. Mucho cuidado aquí de pronto porque aparece no obstante. No obstante no quiere decir que va a ir la I y luego la negación. No, todas son conjunción, simplemente I. Y la simbolización de esta seguiría siendo P y Q. El Barcelona ganó a pesar de, eso también es I. Aunque está nevando, es posible conducir. Miramos que hay dos proposiciones: está nevando
y la otra es conducir. Entonces, aunque está nevando, es posible conducir. Es decir, se puede decir de la misma manera, está nevando y es posible conducir. ¿Ya? Está nevando, pero es posible navegar. Está nevando es una proposición, es posible navegar es otra proposición, y ambas están con el conector conjunción y. Lo mismo sucede con la disyunción. En este caso voy a tomar la disyunción inclusiva, ¿ya? Y casi igual va a ser la disyunción exclusiva, solo que serán proposiciones donde no pueden suceder las dos cosas a la vez. Entonces veamos P o Q, la forma usual de leerlo. P o Q o ambos, miren, cuando yo digo la una o la otra o las dos a la vez, esa es la inclusiva. Pero cuando no son las dos a la vez, es la exclusiva. Al menos P o Q, mínimo P o Q. Todas ellas son disyunción. Entonces hay que tener en cuenta esto en su cuaderno de anotaciones para luego pues aplicar esto en la simbolización de enunciados que son más largos. Y en los ejemplos, el parcial estaba, vamos a los ejemplos, el parcial estaba difícil o mal redactado. Hay dos proposiciones conectadas con la disyunción normal, ¿no? La segunda, hizo frío, es una proposición, o la persona es nerviosa. Y miren que puede pasar las dos o las dos a la vez, ¿no? La tercera proposición, el Quindío es grande o había demasiado tráfico. Entonces hay dos proposiciones, el Quindío es grande, ¿ya? O había demasiado tráfico es la otra proposición. Para pagar el crédito, al menos, ¿no? Al menos, se debe tener en cuenta corriente, se debe tener cuenta corriente, o cuenta de ahorros. Entonces hay tres proposiciones aquí y las tres están conectadas con la conjunción, porque al menos también es O. Por lo tanto tendríamos, para pagar el crédito sería una proposición P, o, y esa se reemplaza por al menos, se debe tener cuenta corriente, otra proposición Q, o cuenta de ahorros, otra proposición R. Por lo tanto, si utilizo mi pizarra, la simbolización de esta última, no es necesario utilizar paréntesis, sería P o Q o R. Eso sería la simbolización de las tres proposiciones, ¿no? En este último ejemplo. Lo mismo va a suceder con condicional, que ya lo había hablado en el anterior video, y tiene muchas más equivalencias en el lenguaje natural. P implica Q, P solo si Q, Q si P, P es suficiente para Q, recuerden que P es la causa, Q es el efecto, para Q es suficiente P, no P a menos que Q, o sea, no puede suceder P, no puede suceder Q a menos que suceda P, no P a menos que Q. Q cuando P, Q es necesario para P es necesario Q, ¿ya? P en consecuencia Q, P se deduce Q, P por ende Q. Entonces, una característica muy importante aquí, ¿no? De lo que es suficiente y necesario. Cuando leemos nuestra proposición condicional, P, entonces Q, entonces hay dos aspectos importantes aparte de las que hemos leído, ¿no? P es suficiente ¿para quién? Para Q. Y Q es necesario para P. P es suficiente para que exista Q. Y Q es necesario para que exista P, en otras palabras. Y de aquí me adelanto a la doble implicación. Resulta que la doble implicación es también suficiente y necesaria. Y en esos términos, P es suficiente y también necesario para Q. Y viceversa. Q es suficiente y necesario. Pero si estamos solamente con la implicación, de P a Q es suficiente y de Q a P es necesario. Entonces aquí está, ¿no? P es suficiente para Q,
Para Q es suficiente P, que las dos son equivalentes, no P a menos que Q, y Q es necesario para P, y para P es necesario Q, ¿ya? Q es necesario para P, y para P es necesario Q. Entonces, hay que tener en cuenta esto con el condicional, y aquí están 8 ejemplos, ¿no? 7 ejemplos. Si el sol está brillando, entonces se puede hacer deporte. Una implicación, causa-efecto. Si el sol brilla, entonces es posible o se puede hacer deporte. Directa, ¿no? Es esa. Si Pedro es matemático, entonces calcula. Otra implicación directa. Si un número es par, entonces es divisible por 2. Sabemos que esta proposición es verdadera, P es verdadera, la implicación pues es verdadera. Luego, toda esta proposición es verdadera en la estructura o en el lenguaje como tal de la matemática o de la teoría de números, ¿no? Esto hace parte de la teoría de números. Si un número tiene dos divisores, es suficiente para que sea primo. Como lo habíamos escrito acá, es P entonces Q. P es suficiente para Q. Entonces, si un número tiene dos divisores, esto implicaría que sea primo. ¿Ya? Otra forma es también una implicación. Y sabemos, como ya lo habíamos mencionado también en el anterior video, una característica de los números primos, y de allí se consolida pues el teorema fundamental de la aritmética, es que estos números solo tengan dos divisores. ¿Y cuáles son esos divisores? Pues el mismo y la unidad. Ya, solo dos divisores, el mismo número y la unidad. Eso es suficiente para que el número sea primo. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 5 cuando. Pero aquí también aparece la expresión cuando, Q, cuando P, ¿no? Y es una implicación. Lo primero que leemos es el efecto, y lo último que leemos es la causa cuando utilizamos este conector del lenguaje usual o normal, cuando. Un número es divisible por 5 sería Q, o sea, el efecto. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo sucede qué? Cuando termina en 0 o en 5. ¿Cómo lo leeríamos de otra forma en este ejemplo? Si un número termina en 0 o en 5, entonces ese número es divisible por 5. Pero miren cómo también se puede escribir en el lenguaje natural. Un número es divisible por 5 cuando, ahí viene la causa, termina en 0 o en 5. El otro ejemplo, el penúltimo. Hoy es lunes y por ende hay placa para mi carro. ¿Cuál será la causa y cuál será el efecto allí? Esto está en el orden, ¿no? Si hoy es lunes, entonces hay pico y placa para mi carro. Esto va en el orden, la primera proposición que leemos es P y la siguiente es Q. Por ende, entonces también es la implicación directa. P entonces Q. Pero es una proposición compuesta. Si yo la quisiera simbolizar, ¿cómo quedaría? Hoy es lunes, la vamos a llamar P. Estoy con el otro ejemplo, el penúltimo. Borremos esto, estoy con el último ejemplo, P. Entonces vendría a ser, P vendría a ser, hoy es lunes. Y por ende, eso es implicación. Otro cuidado ahí, aparece y, ¿no? Pero pesa más la expresión por ende, esa va junto, y por ende, ¿a qué hace alusión? Pues al conector implica, o entonces, en otras palabras. Y por ende, hay pico y placa para mi carro. Hay pico y placa. Y otra cosa, yo lo había mencionado que había 3, no, esa es una sola, ¿no? Pico y placa es una restricción, una sola palabra de restricción para los vehículos. Entonces, a pesar de estar la conjunción, simplemente la tomamos como una sola restricción y entonces sigue siendo P implica Q, ¿ya? Porque no podemos decir que pico sea una y placa sea otra, no, las dos, según las leyes, van juntas, ya, no pueden separarse. Entonces es una sola
proposición en ese aspecto, ¿no? A veces hay que tener en cuenta el aspecto en el que estamos, ¿no? Porque resulta que si nos salimos del contexto, pues ahí pueden haber dos proposiciones que están unidas mediante la conjunción, ¿no? Pero en este penúltimo ejemplo, pero acorde al contexto sabemos que las dos no se pueden separar, nunca se van a separar, ¿listo? Y es una sola proposición. Y la última, José perdió la materia, en consecuencia perdió el semestre. Sabemos que José perdió la materia es un antecedente, una causa, y el efecto que es el consecuente pues es perder el semestre, ¿no? P implica Q también. Entonces, muy importante tener en cuenta, por favor, esto sí, hay que anotarlo en su cuaderno, ¿no? Miren que estamos tomando los aspectos más importantes de la lógica. Y el final, bicondicional, que ya lo mencioné también, leyéndolo en estos términos, es cuando P es suficiente y a la vez necesario para Q, ¿ya? Suficiente y necesario. Y aquí está, miren, P sí, solo si Q, P es necesario y suficiente para Q, viceversa también, Q es necesario y suficiente para P. P es equivalente a Q, o sea que son dos proposiciones iguales. P cuando y solo cuando Q. P entonces y solo entonces Q. Y aquí están 5 ejemplos. Juan ve sí y solo si no es ciego. O sea, si Juan ve, entonces no es ciego. Y viceversa. Si no es ciego, entonces Juan ve. Si miran la lógica que se presenta allí, léela de las dos formas, es equivalente, ¿no? 5 más 5 es igual a 10. Sí, solo sí. 5 por 2 es igual a 10. La una resulta de la otra. Sabemos que antes que la multiplicación está la adición, ¿no? De mayor jerarquía, aunque pues si esto estuviera dentro de una estructura, sabemos que primero se multiplica y luego se suma, ¿no? ¿Ya? Pero primero ¿quién fue? Fue la adición, y luego resultó la multiplicación como una abreviación de la adición de un mismo número, ¿no? Entonces, igual, podemos leer si 5 más 5 es igual a 10, entonces 5 por 2 es igual a 10. Y lo mismo, si 5 por 2 es igual a 10, entonces 5 más 5 es igual a 10. La tercera, 28 es par, si solo si es divisible por 2. Sabemos que esto es verdadero. Y hay una doble implicación. Si 28 es par, entonces es divisible por 2. Si 28 es divisible por 2, entonces 28 es par, ¿no? El otro ejemplo, un número es compuesto, si solo si tiene más de 2 divisores. Si tiene más de 2 divisores, entonces es un número compuesto. Había mencionado, un número no es primo. Si un número no es primo, entonces es compuesto, porque no va a cumplir con tener 2 divisores, va a tener más divisores. Los que solo tienen 2 divisores son los números primos. Un número es divisible por 3, si, solo si, al sumar sus cifras el resultado es múltiplo de 3. Entonces es una doble implicación. Ejemplos muy sencillos del aspecto matemático. Continuamos con el orden de precedencia. Bueno, resulta que esto nos va a servir también al simbolizar o al formalizar proposiciones, que es el tema que sigue. Pero nos vamos a dar cuenta que a veces la utilización de los paréntesis, y repito, cuando hay signos de puntuación, es porque en ocasiones lo que lo antecede, va encerrado entre paréntesis, ¿no? En la mayoría de los casos, habrá algunos que no, por cuestiones que ya en algún momento, pues, acorde al ejemplo, pues, analizaremos, ¿no? Pero si hablamos de orden de precedencia, es como cuando hablamos del orden en que se deben hacer las operaciones, ¿no? Recuerden que primero multiplicar, ¿no? Y después al final luego va la resta, y al final se suma, ¿no? Como última operación. Acá los operadores también tienen un orden de precedencia. Y entonces
la negación, la negación tiene prioridad más alta que la conjunción. Y así en ese sentido. Por eso van en el orden en que también las hemos expuesto, ¿no? Se exponen no solamente por su simplicidad, sino también por el orden de precedencia, es decir, la prioridad que tienen la prioridad que tienen dentro de un enunciado. Entonces, siguen el orden normal, como hemos venido analizando, ¿no? ¿Esto qué significa? Voy a poner por acá algunos ejemplos de la prioridad más alta, ¿no? O la precedencia de los operadores lógicos. Conectores o operadores lógicos también se llaman, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de esa característica. Veamos un ejemplo. Cuando tenemos, ¿no?, un enunciado y tenemos su simbolización, voy a ir directamente a la simbolización, no P, entonces Q. Sabemos que la negación es de más alta prioridad que el condicional, ¿no? Luego, hay que entender esto, como una equivalencia, hay que entender esto, que la negación está aplicando solamente a P y que la implicación está por fuera, ¿no? Es decir, no se está diciendo que la negación se aplique a todo lo que sigue, ¿ya? Casi algo parecido sucede en la aritmética, ¿no? Casi algo parecido sucede a veces en los errores en la aritmética. Y acá pues igual, la negación no es que niegue todo lo de allá, solo niega a la proposición que inmediatamente continúa, a no ser que el enunciado ya venga dado de esta forma, ¿no? ¿Ya? A no ser las características del enunciado. ¿Listo? Si ya viene así, pues entonces lo tomamos como está allí. Aquí ya está negando a toda esta estructura que la precede. Pero si no hay paréntesis, no hay nada, entonces la negación aplica a la proposición que inmediatamente continúa. ¿Listo? A eso me refiero como un ejemplo, ¿ya? Entonces esta no equivale a la negación de todo lo que le continúa, no. Solo a la proposición P. Y otro ejemplo es cuando aparece esta estructura simbólica proposicional. No P o Q y R. ¿Listo? Por eso va a ser recomendable cuando simbolicemos enunciados, pues mirar los signos de puntuación y ahí nos van a decir automáticamente dónde van a ir los paréntesis, y además al aplicar la lógica al leer el enunciado, ¿no? Ya que tenga sentido. Y entonces ahí también nos va a decir dónde va a ir el paréntesis. O a veces la estructura pues ya va a venir con su respectivo paréntesis. Pero si no lo hay y está la negación, sabemos que la negación solamente aplica P y no más, ¿ya? Es decir, que aquí pues si quisiera utilizar paréntesis, esto iría aquí. Y ahora tenemos luego lo que es la disyunción y la conjunción. ¿Quién es de más alto orden en el que aparecieron? Conjunción es de prioridad más alta que la disyunción. Y entonces, ¿qué debo simbolizar? Pues lo que tenga, que debo asociar, pues primero debo asociar primero la conjunción. Y así nos quedaría. No P o Q y R. Es decir, que primero hago esto y luego lo uno mediante el conector disyunción con no P. ¿Ya? Usualmente esto equivale simplemente a no P o y lo otro entre paréntesis Q y R. Como ya he mencionado, ¿no? Si todos son disyunción o todos son conjunción, no importa, no es necesario el paréntesis, ¿ya? A eso se refiere. No me enfoco tanto con más ejemplos en este aspecto, porque ya en los enunciados nos vamos a dar cuenta en los puntos
en los signos de puntuación y además en la lógica del contexto y del enunciado, ¿no? ¿Ya? Por otra parte, ahí vamos a mirar dónde es que va a ir el paréntesis. O si nos piden analizar o demostrar una proposición que ya esté simbolizada, ya el paréntesis estará dado y pues ya miraremos pues los procesos que continúan, ¿no? Entonces estos serían los ejemplos de lo que es el orden de precedencia, ¿no? O de prioridad más alta. Formalización de proposiciones, otro tema, otro subtema aquí. Y entonces aquí he escrito una definición, la cual nos dice que es posible que las expresiones en lenguaje natural se pueden expresar de una manera más formal. Es decir, vamos a sistematizar ese lenguaje natural para luego poder estudiar estas reglas de razonamiento, ¿no? Mediante representación de proposiciones. Ya lo estamos haciendo, ya hemos simbolizado, ya tenemos los conectores lógicos, ya miramos también las distintas equivalencias del lenguaje natural al lenguaje formal mediante los conectores lógicos, ¿no? Entonces, esta representación se realiza mediante uso de átomos unidos, o sea, de proposiciones atómicas. En la lógica proposicional esta formalización es importante, pues más adelante se verá que se pueden aplicar reglas de deducción que permiten determinar la validez de una determinada expresión. Ese es el objetivo de la lógica matemática. Entonces aquí vamos a tomar estas dos proposiciones como ejemplo, ¿no? Como ejemplo puntual. Entonces tenemos las proposiciones preparar la comida y escucha música. Y preparar la comida, pues la vamos a simbolizar con P, ¿ya? Preparar la comida, preparar la comida será la proposición P y la proposición Q, escucha música. Bueno, sabemos que una persona pues hará estas dos acciones, ¿no? que componen pues dos proposiciones. Y miren, pues aquí están los efectos de los conectores lógicos, ¿no? Entonces no Q ya es una simbolización, no escucha música, o es falso que escuche música, o las demás equivalencias que ya las leímos, ¿no? No P, no prepara comida. P o Q, prepara comida o escucha música. P y Q, prepara comida y escucha música. P o no P. Q o no P, prepara comida o no escucha música, y en ese sentido no P o no Q no prepara comida y no escucha música. Doble negación, negación de la negación. No es cierto que no escucha música, ¿no? Esta característica aquí, negación de la negación de Q, ¿no? Y miren cómo se lee acá. También recomendable negar de esta forma. No es cierto que no escucha música. Y si no es cierto que no escucha música, esto equivale ¿a qué? Pues obviamente se devuelve al original. Si no es cierto que no escucha música, entonces ¿a qué equivale eso? Esto es equivalente a Q. Ya una primera equivalencia. Y más adelante está el tema de equivalencias ya de forma más estructurada, donde ya hacemos demostraciones, ¿no? La negación de la negación es la afirmación y nos da la proposición original, ¿no? Siempre me devuelvo así. P si solo si Q, suficiente y necesario. Bueno, preparar comida, si solo si, escucha música. Si prepara comida, entonces escucha música. Si escucha música, entonces prepara comida. Y en ese sentido, pues aquí hay unas proposiciones y acá está el enunciado. El objetivo va a ser como hacer lo contrario. Nos dan un enunciado y simbolizarlo mediante proposiciones compuestas o atómicas, ¿no? Aquí he tomado algunos ejemplos, ¿ya? ¿Y qué vamos a realizar? Bueno, vamos a simbolizar. Entonces nuestro objetivo por ahora
es simbolizar enunciados. ¿Ya? Estamos todavía en el proceso de simbolización. Va a ser simbolizar enunciados. Pues al simbolizar enunciados con las reglas que ya hemos analizado, estaríamos hablando ya de lo que es el formalismo proposicional, ¿no? Y vamos a tomar estos ejemplos que nos presentan aquí. Entonces el primero, veamos cuánto tiempo vamos. Bueno, media hora. Si María no participa en el foro, entonces no aprueba el curso. Primer paso que debo hacer, ¿no? En este caso. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver. Vamos a simbolizar el enunciado y para ir avanzando vamos a ¿qué? Vamos a construir la tabla de verdad acorde a las características que habíamos mencionado. Vamos a simbolizarlos y a construir la tabla de verdad. Entonces, esto lo voy a hacer en el video que continúa, ¿listo? Para que no me quede muy pesado.